mí me sentaron en una sala y entonces me dijeron, espera ahí, que va a venir ahora. Yo no estaba en Lisboa para juzgar a Eduardo González Arenas, estaba en Lisboa para contarle a los lectores la historia de Edelweiss. Yo al fin y al cabo era periodista, él era el zar de esa historia. Tenía una mirada intensa que te clavaba, tenía unos ojos que te clavaban. Y en un momento dado me suelta la bomba. Toma la llave del tesoro, vete y hazte con el tesoro. Fueron muchas horas y muchas noches y muy seguidas. Pero lo que realmente nos sorprendió fue el elevado número de personas que en torno a la propia organización se articularon y venían funcionando. En el curso de la declaración se sienten un poco defraudados porque Edi, con sus dos lugartenientes, los abandona y se va a Lisboa. Desde allí llama a uno, que es el de seguridad, precisamente al que le había ordenado. Y le dice, estamos en Lisboa, por si alguno se puede ir. El caso es que esta persona no lo comunica, que están en Lisboa. Todos los días íbamos al puerto de Lisboa a buscar barcos que fueran a Brasil. Y íbamos a donde estaban esos barcos y hablábamos con el patrón para ver si nos podían llevar. Ellos pensaban irse hacia Brasil. Yo creo que allí es donde querían concretamente vender a alguno de los niños. Automáticamente nos ponemos en contacto con la policía judiciaria lisboeta. Habíamos parado en la pensión un momentito, pues vemos bajar al dueño de la pensión con dos señores. Da la vuelta e inmediatamente aparecen esos dos señores y dice policía. El juez solicita la extradición, pero nos dice que tenemos que ir allí. Nos da una comisión rogatoria y otro compañero y yo nos desplazamos a Lisboa a hablar con los detenidos. Y allí es donde yo conozco por primera vez a Edi.
y él se dirigió con una gran sonrisa a darme la mano. Me dijo, ya tenía muchas ganas de conocerle. Yo creo que me quería camelar de cara a la posibilidad del juicio. Y la primera pregunta fue que si él aceptaba la extradición a España. Y su contestación fue que no. Él era tremendamente egocéntrico y sobre todo él quería ser protagonista de casi todo. Todo lo que planteó parecía los delirios de un paranoico. Él trataba más bien de saber lo que yo sabía. Porque cada vez que yo le hacía una pregunta de tipo, decía, bueno, pero eso quién lo ha dicho. Estuvimos casi 24 horas hablando, sin comer, y él solo fumando compulsivamente. Él se refugió en su declaración. ¿Va a tener relaciones? No. ¿Tenía con los niños no sé qué? ¿Obligaba a los niños? No. Yo intentaba fijar los elementos para poder identificar el delito posible. No lo conseguí. Pues se investigó lo que se pudo, hasta dónde pudimos llegar. Y en aquella época, piensa usted que muchas cosas no se podían preguntar. El jefe te da una orden y había que cumplirla. Yo era inspector. Si la presión vino de más arriba, vendría a nivel del comisario. ¿Las razones? No las sé. Nunca tienes acceso a todas las gargantas profundas que pueda haber en temas de estas características. Y sin gargantas profundas no hay posibilidad de llegar a desentrañar todo esto. Y Pablo Sebastián, el director, inmediatamente vio que había que meterle la cuchara a aquel caldo, ¿no? Dijo, toma el primer avión a Lisboa, instálate el tiempo que necesites y ven con una buena historia de Edelweiss. Me dio una sensación de que estábamos ante un tema fuerte, un tema escabroso, y que me podía encontrar con sorpresas. Pensaba que no, que la propia policía portuguesa no me iba a dejar ver a Eddie. Que al final me autorizaron, bueno, de aquella manera que se autorizan esas cosas. Tuve con Eddie una extensa conversación en una sala de ese centro policial y seguramente pensó, bueno, a lo mejor este reportero es lo que yo estaba de algún modo necesitando. Puede ser un poco mi voz. Me crié en una familia profundamente tradicional. Pero me sentía muy diferente. Me costaba mucho encontrar mi lugar.
Más tarde me alisté en la Legión, buscando experiencias intensas. Aprendí mucho, pero también allí tuve problemas. A los 21 años conocí a Julia. Julia Báez Trujillo, la nieta del dictador dominicano. Tuvimos un hijo precioso, Iván. Pero nos separamos a los 2 años. Y la familia de Julia secuestró a mi hijo para alejarle de mí. No volví a verle nunca más. Me sentía muy mal. Sufrí una crisis terrible. Pensaba en lo solo que se sentiría mi hijo sin mí. En lo solos que estaban todos esos niños puros y libres a los que los adultos pueden hacer tomar el mal camino. Tenía que hacer algo por ellos. Ayudar a construir un mundo mejor. Un mundo de amor, libertad y justicia absoluta. Si yo no tenía a mi hijo, todos los niños serían mis hijos. Si yo no tenía familia, ellos serían, para siempre, mi familia. Así nació Edelweiss. Se empeñó muchísimo en dar una versión edulcorada, una versión casi de princesa, de que allí no pasaba nada, que él trabajaba por el bien de los niños. Hacía mucha incidencia en que habían mejorado los estudios, algunos de ellos, no a las drogas, que hacían deporte. Eddie era un personaje manipulador. Era un tipo que, con tal de alimentar su ego, probablemente haría lo que fuese. Él ha creado ya un relato acerca de su vida. Él en ese relato se encuentra cómodo. Esta capacidad de manipular, esta capacidad de aparecer como alguien especial está basado en el hecho de que tú te lo crees. No te arrepientes, no tienes problemas morales. Es más, como eres muy narcisista, crees que estás haciendo un favor. Yo creo que el objetivo último era vengarse un poco de la sociedad. Él pretendía hacer el mayor daño posible, y cómo lo podía hacer un daño posible. Es a través de los niños, ya que a mí me lo han quitado, yo se lo voy a intentar quitar a los demás. Entonces, ¿quién es Eddie? Efectivamente, Eddie era un psicópata que aprovechó las circunstancias que tuvo para satisfacer su deseo sexual desviado. Hay que tener en cuenta también que él estaba allí preso, estaba metido entre unos barrotes, se ve solo. Y probablemente él mismo se daba cuenta que tarde o temprano iba a saberse. Y dijo, puedo de alguna manera confiar en él, en este periodista. Seguramente puedo influir en él para que su crónica me sea lo más propicia posible. Y en un momento dado me suelta la bomba. Y creo que jamás lo olvidaré en mi vida.
me propuso acudir a la pensión en la que había estado alojado y me dice, por favor, abona lo que yo dejé de ver allí y llévate lo que está allí. Yo que presumo de haber estado en investigaciones delicadas muchas veces, jamás tuve esta sorpresa que una fuente tan importante como sea el protagonista principal dijera, ahí está la llave de lo que buscas. Era un misterio lo que podía haber allí, lo que podía encontrar. Casi no me atrevía a presentarme en esa pensión yo solo, por razones fáciles de comprender, por razones de seguridad personal. Experimenté una sensación, por un lado, de gran alegría, de decir, este aquí que obtuvimos el tesoro, ¿no? Por otro lado, de inquietud, de, bueno, ¿qué hay aquí dentro? ¿Y qué me voy a encontrar aquí? Yo creo que durante segundos casi no acertaba a abrir el maletín. ¡Clac! Y maletín abierto. Recuerdo que cuando empecé a hojear todo aquello, mis ojos se iluminaban. Ahí estaba Edelweiss, las tripas. Ahí estaba el corazón de la secta. Estaba el programa de la secta. Estaba todo. Era la Biblia de Edelweiss prácticamente. Y ahí estaba el gran plan de Eddie. Nos íbamos a ir a Brasil a crear una ciudad que estuviera aislada del mundo, donde pudiera ir la mayor cantidad de niños posibles. Hablábamos de adiestrar a animales salvajes y protegerla. Entonces, bueno, yo recuerdo que era una insistencia absoluta. Sacaros el pasaporte, hay que viajar a Canarias, ahí nos espera Carlos de los Ríos. De Canarias nos pasamos a Centroamérica y comerciamos con ellos. Se los vendemos a una milicia y a la guerra. Éramos muy pequeños para saber lo que es una guerrilla. Por eso nos preparaban físicamente en el campo, pues para vendernos a las guerrillas, como los niños soldados. Nos querían vender como mercenarios o para prostituirse. Ese era el fin. Es que era una cosa de verdad tremenda. Si no se le corta las alas al águila, hubiera dado tiempo a la formación de nuevos edis, de nuevos dirigentes, a la creación sabe Dios de qué cosas.
no sé hasta dónde hubiésemos llegado si esto no hubiese saltado, pero vamos. Publicamos 3 reportajes de varias páginas muy extensos, reproduciendo parte de esa documentación. La revista, como es lógico, esa semana se vendió mucho más. E incluso tuvo repercusión mediática porque fue rápidamente algunas cosas reproducidas por los diarios, por las otras revistas, por las televisiones, las radios, etc. Decenas de familias han presentado una denuncia contra un grupo excursionista llamado Edelweiss por realizar, mediante engaños, prácticas homosexuales con niños. Les grababan también una marca, fijaros bien, a fuego, con un alambre en el brazo. Organizaban acampadas con chicos, les daban uniformes y les decían que iban a formar parte de un grupo guerrillero con el que lucharían cuando fueran mayores en varios países sudamericanos. Después eran llevados a viviendas privadas de pueblos cercanos a Madrid, donde se les obligaba a mantener relaciones sexuales con personas mayores. Imagínate salir en el interview, salir en la televisión y luego al día siguiente ir al colegio. Pues fue catastrófico. Nosotros nos fuimos a Argentina, que mi padrastro era argentino, y lo primero que me encontré en la casa de la familia de él fue la revista Interview, que se nos ve a mí y a mi hermano, además en fotos que se quedaron en la casa del Escorial, que solo se me tapan los ojos, pero se ve perfectamente que soy yo. Te sentías observado diciendo, joder, este tío está ahí metido ahí, en esta secta, ¿no? ¿Qué lo habrán hecho? ¿Qué no lo habrán hecho? También pensabas en tu familia, en qué pensarán, en que si se pueden llegar a sentir avergonzados de ti. Entonces es un tema emocional fuerte. Es como que cree toda su vida en una religión y de repente le dicen que esa religión que no existe, que es mentira todo. Pues imagínate qué chasco, ¿no? Ha sido un completo desastre, ¿no? Un atentado contra la libertad y del desarrollo de una persona cuando es pequeña. Ese es el tema, ¿no? Yo, por lo menos en mi caso, pues decía, joder, ¿cómo es posible que haya entrado yo en esto? Hoy ha ingresado en la cárcel madrileña de Carabanchel el hombre a quien se considera el cerebro de la organización Edelweiss, implicada en presuntos delitos y de abusos deshonestos a menores. Cuando salí de prisión, pues yo seguía con la idea de continuar Edelweiss, luchar por que esto siguiera adelante, que los que sobrevivieran a esta hecatombe judicial pudiéramos seguir adelante con el tema de irnos a Brasil, etcétera, etcétera, y cuando saliese Eduardo de prisión, pues nos fuéramos.
Una de las veces que fui a visitarle, yo le comenté que me habían dicho, si tú hablas en contra de Eduardo, pues que él cargue con las culpas, porque las va a cargar de todas maneras, y entonces todos los demás salís. Y me miró con cara de loco, y dijo, estás expulsado de todos los sitios. Y cogió, se levantó y se fue. Y yo me quedé diciendo, pero bueno, este tío, yo le estoy ofreciendo una oportunidad para que podamos seguir haciendo las cosas. Ese día dije, hasta que hemos llegado. Esto no puede ser. El salir de estar manipulado por el líder de la secta, pues es muy complicado librarse de ese influjo. Y más o menos después de que llevas 12 años o 10 años metido ahí dentro. Todos los que han estado en el grupo han pasado en algún momento de desconexión y sumergirme en la realidad. Que Eddie no era ningún extraterrestre. Eddie no era ningún dios. Entonces, cuando yo consigo romper esa campana de cristal y decir, no, es que no estoy viviendo la vida, se acabó. Sigo siendo Carlos, pero no estoy en Edelweiss.